Bien, pues ya estamos aquí dispuestos y preparados por el Espíritu Santo. Ha habido una manifestación hermosa de emoción, de gloria, que nos lleva a un deseo inmenso de alabar al Rey. Cuando nosotros decimos el Padre Nuestro, hay una parte de él que dice: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estaba enseñando Jesús a los discípulos a orar y les enseñó esta oración modelo. Ese reino del que habla Jesús es el reino escatológico de Cristo al fin de los tiempos. Venga ese reino, venga ese poder, venga ese dominio absoluto. Cuando uno lee este texto en griego, es un dominio completo sobre toda la tierra. Es lo que está diciéndole Jesús a sus discípulos que pidan. Y nosotros estamos hablando aquí esta mañana de este reino, porque este reino está profetizado. Hay anuncios previos de las cosas que están pasando desde la fundación del mundo. Yo les he dicho que el reino de Dios que viene está anunciado desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el plan magistral de Dios. Es lo que Dios ha querido hacer para la salvación del hombre y para el establecimiento de su poder absoluto en la creación, con la exclusión y la destrucción del mal en todas sus expresiones. Desde el diablo hasta el último hombre pecador. Va a ser destruido en el establecimiento de ese reino para que bien la verdad en las manos de Cristo sean eternas para siempre. Entonces es un plan magistral. Es el plan de Dios de la eternidad. Y nos ha dado anuncios, nos ha dado señales de que ese reino está al llegar por las profecías que se vienen cumpliendo desde tiempos de miles de años atrás hasta ahora. Ese reino está al llegar, se está acercando cada vez más. Y como decíamos en tantas veces, Israel es el principal protagonista. Desde el llamamiento de Abraham, mire si Israel es protagonista principal, que desde el llamamiento de Abraham comienza ese protagonismo. 1850 antes de Cristo, Dios llama a Abraham. ¿Y ese protagonismo ha cesado o ahora mismo hay protagonismo? ¿Ahora Israel es el protagonista principal? Está en todas las noticias. No hay otro. No hay otra noticia, no hay otra cosa tan sobresaliente en este momento que las situaciones con Israel. Todo está girando alrededor de Israel. Entonces ese protagonismo no ha cesado. Sigue siendo el principal protagonista en el cumplimiento de las profecías. Estamos nosotros ahora, como sabemos, estudiando el tercero de los procesos. Había 3 procesos profetizados por Moisés sobre Israel: el destierro, los sufrimientos en la diáspora y el retorno a la tierra prometida. Estamos ahora estudiando esta parte del proceso. Ya vimos las profecías, ahora estamos considerando el asunto histórico, las cosas que ocurrieron desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX para que Israel volviera a surgir como nación entre los países del mundo. Entonces estamos estudiando el retorno judío a la tierra de Israel en el aspecto histórico. El tema que nos ocupaba hasta la última clase que dimos es la influencia de este personaje, este señor, Teodoro Herzl, y el movimiento sionista. Como este movimiento que él, ya existía antes de él, pero que él aupó, pudiéramos decir, él estimuló con la publicación de su tratado, el Estado judío, terminó con el establecimiento del Estado de Israel. Estábamos en esto y vimos ciertos hechos que fueron... Él vivió poco tiempo, recuerden, vivió apenas 44 años, pero marcó de tal manera a su pueblo, el pueblo judío, que terminó
con el establecimiento, ya dijimos, del Estado de Israel. Entonces, estamos mirando los hechos posteriores a su muerte después, que dieron paso a este proyecto de él. Las fechas: 1916, Chaim Weizmann, un judío científico y eminente sionista, es nombrado director del Laboratorio del Almirantazgo Británico. Todos estos son hechos históricos que hemos tratado, porque estas profecías las estudiamos a la luz de la historia. O sea, en la profecía buscamos su cumplimiento en el hecho histórico. Y son detalles que están en la historia que nos demuestran que Dios está actuando, que en esta época Dios está llevando a cabo el plan magistral desde el principio. Dios lo viene llevando e interviene de esta manera para llevar a realización el asunto. Entonces, en este año pasa esto. En 1917, el gobierno británico publica la Declaración Balfour, ¿recuerdan? Fue una declaración donde Inglaterra se comprometió con el sionismo, con el movimiento sionista, en procurar una tierra para los judíos en Palestina, que en ese tiempo estaba bajo el Imperio Otomano. Y es aceptada por numerosos gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos. Esto ocurre el 2 de noviembre de 1917. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Wilson aquí fue el primero que aprobó este plan de Inglaterra de darle un pedazo de tierra en Palestina a Israel. En 1917, o sea, en ese mismo año, es la entrada en Jerusalén del general inglés Edmund Allenby como libertador de Palestina del dominio que ejercía sobre ella el Imperio Otomano. Ocurre esto el 9 de diciembre, o sea, apenas un mes y 7 días después de que el gobierno británico emite esta declaración, el general inglés toma a Palestina y a Jerusalén. ¿Casualidad? Había un plan. Todo esto está sujeto al plan de Dios y nosotros nada más que estamos siguiendo los pasos en la historia de cómo se va desarrollando ese plan. En 1920, Herbert Samuel, un judío, el 30 de junio asumió el poder en Palestina como alto comisionado del gobierno inglés. Por primera vez en más de 2.500 años, un judío gobierna en Palestina. Y en 1922, el 29 de septiembre, Palestina se convierte en mandato británico. Deja de estar en poder de los otomanos, que eran musulmanes. Entonces Inglaterra es quien gobierna a Palestina. Ya ellos habían prometido darle a los judíos un pedazo de tierra ahí. Vamos mirando cómo se van cumpliendo las cosas. El 3 de marzo, y ustedes se sentirán algunos asombrados aquí con esta noticia, con este dato, no es noticia. El 3 de marzo de 1919, el emir Faisal, rey de Irak, y quien en aquella época era el portavoz de lo que hoy es la Liga Árabe, escribió así al reconocido sionista norteamericano Felix Frankfurter. O sea, esto que escribió este señor, que era el dirigente principal entre los árabes, le podrá parecer a ustedes en este momento algo inaudito. Él escribió lo siguiente: los árabes, especialmente aquellos de nosotros, con una preparación, o sea, con cierto nivel cultural, vemos el movimiento sionista con la más profunda simpatía. ¿Inaudito? Ahora inaudito eso. Nuestra delegación aquí en París está completamente al tanto de las propuestas presentadas ayer por la organización sionista a la conferencia de paz y consideramos que son moderadas y apropiadas. Haremos lo mejor que podamos en lo que a nosotros respecta para ayudarles a lograrlas. Les ofreceremos una sincera bienvenida a los judíos. Pienso que ninguno de los dos puede tener verdadero éxito sin el otro. Tiempos felices se viven en Palestina después de muchos siglos. 1919. No es eso casualidad. No estaba. Ya, eso todo está al revés hoy, completamente distinto. Pero en aquel tiempo cumplía un propósito.
Entre 1922 y 1929 no hubo ni la más pequeña dificultad en cuanto a la convivencia de británicos, judíos y árabes en la tierra de Palestina. En estos años aumentó la inmigración judía. Y es ahí la clave del porqué de este periodo. Dios estaba llevando a cabo su plan. El pueblo de Israel debía resurgir, pero ya dos rabinos a principios, a mediados del siglo XIX, habían dicho, el Mesías no viene si no estamos en la tierra. Pero en la tierra no había nadie, o muy pocos judíos. Tenemos que volver para allá, desde mediados del siglo XIX, y comienza todo este proyecto. Entonces, este tiempo de paz, después de que los otomanos fueron derrotados allí, tiene como resultado la inmigración judía que aumenta. Porque ahí tenía que haber pueblo, tenía que haber gente para que realmente se comenzara el proceso del retorno y viniera el Mesías. Están por todo el mundo, ahí había muy pocos judíos en Palestina. Entonces nosotros estuvimos de acuerdo en aquel momento, cuando dimos la clase, de que estos dos rabinos tenían la razón. ¿Por qué? No porque lo dijeran los dos rabinos, sino porque la Biblia nos enseña que el reino mesiánico comienza con el pueblo de Israel ahí, y el pueblo de Israel había desaparecido desde la época de los romanos. Entonces ese retorno tenía que comenzar antes de que llegara el Mesías. En 1922 había en Palestina 83.794 judíos. En 1931 había aumentado a 174.610. Estos datos están escondidos en la historia, pero estos datos escondidos en la historia nos revelan que Dios está obrando. Aumentaron su población en 90.816 habitantes. Quiere decir que la población aumentó en un 208% de lo que había en 1922 al 31, en apenas ¿cuántos años? ¿Cuántos años hay ahí? 9 años. En apenas 9 años aumentaron a un 208%. Dios está obrando. El plan del sionismo está dando resultados y Dios está preparando el terreno para lo que viene después. Pero comienzan los problemas. Y esto de que comiencen los problemas, vamos a ver más adelante por qué razón es. El auxiliar bíblico portavoz explica lo siguiente. Pero pronto hubo problemas. En 1929 muchos judíos religiosos fueron asesinados por los árabes en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Hoy cuando nos hablan del Muro de los Lamentos, los que ven esto en internet y estamos al tanto, ¿qué vemos? Un muro bien preparado, una explanada grandísima, llenas de sillas, llenas de gente, porque este Muro de los Lamentos, con el continuar de los años, se ha convertido en el santuario judío más grande del mundo. Sí, igual que los católicos tienen a Roma y los musulmanes tienen a la Meca y a Medina, los judíos tienen el Muro de los Lamentos como el centro de su adoración. Pero el Muro de los Lamentos no era así en 1929, no era esa explanada. Yo les voy a poner aquí, yo busqué bien en internet a ver, me dio trabajo encontrar el Muro de los Lamentos de ese año porque no existe. Fíjense lo que tuve que hacer. Tuve que buscar en Google Muro de los Lamentos de 1929. En Google traducir eso del español al hebreo. Hacer una búsqueda en hebreo y en páginas en hebreo sí hay fotografías de esta fotografía. Esta es una de ellas. Por causa del tema de las imágenes yo pues borré ahí algunas cosas, pero ustedes van a ver. Hay tachadas algunas cosas allí, pero podrán darse cuenta de que este es el muro, lo que hoy es. Y aquí, bueno, están los que están adorando. Y esto es una pared, porque de aquí es una estrecha callejuela. Y de aquí para atrás hay todo un barrio enorme, donde viven personas. Entonces son árabes, inmigrantes desde el norte de África, que tenían un barrio ahí. En la guerra, vamos a ver la otra. ¿Ven? Esta es la callejuela
y aquí están los muros de las casas hacia atrás, y este es el muro. En la guerra de 1967, Israel recuperó ese territorio. Inmediatamente, seguido ahí, todo ese barrio lo trasladaron. A estas personas las trasladaron para otro lugar, le pasaron el bulldozer a todo esto y convirtieron eso en la explanada que hoy nosotros conocemos como el Muro de los Lamentos. Pero en el 29 era esta la situación. En ese año fue que hubo la masacre de los judíos adoradores religiosos en ese espacio, en esa callejuela, donde murieron muchos. Aquí, pues, hay una visión desde aérea, y aquí está el Muro de los Lamentos, este pedacito, esto es una callejuela ahí, todo esto era construcción. Aquí está la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Todo esto es musulmán. ¿Por qué hubo la masacre? Acusaron a los judíos que estaban intentando hacer por aquí abajo del Muro de los Lamentos un túnel con el fin de socavar los cimientos de estos dos santuarios y que se derrumbaran y poder ahí construir el templo. Porque realmente toda esta zona que está aquí demarcada por la línea verde esta es el monte del templo. Allí estuvo primero el templo de Salomón, después el templo de Nehemías, y ahí fue que los romanos lo destruyeron, y todo eso es el monte del templo y el lugar donde los judíos quieren edificar el tercer templo. Entonces, los estaban acusando de eso, y la masacre, pues ellos la hicieron los árabes por ese motivo. ¿Van entendiendo la idea? De los problemas. Sigue el auxiliar portavoz. Aparte de los problemas religiosos, que había problemas económicos y sociales. Los gobernantes y propietarios árabes estaban molestos porque los granjeros judíos les estaban pagando más a los obreros árabes de Palestina de lo que les estaba pagando normalmente, o se estaba pagando normalmente en el Medio Oriente. O sea, también había problemas económicos. Aún en medio de estos problemas, la inmigración y el desarrollo de los judíos continuó. O sea, esos problemas no limitaron la entrada de los judíos. La comunidad judía casi que se triplicó durante este periodo, especialmente en la década de 1930, en la que un gran número de judíos huyó de las persecuciones nazis en Europa. Y vamos acercándonos, yo les dije hace un rato que por qué se acabó el tiempo feliz y comenzaron los problemas. Estamos acercándonos a por qué comenzaron los problemas. ¿Cuál es la década del 30? Bueno, desde 1930 al 40 es la década. En esa época, pues, aumentó, casi que, dice aquí, se triplicó la inmigración judía. Llegaron a sumar más de 400.000 judíos en Palestina en esa década. ¿Están mirando? Asombroso. Vamos a hacer una comparación de fechas. En 1922 dijimos que había 83.794. En el 31, 174.610. El 208%, pero en 1940, 488.600, lo que dio lugar a que la población judía aumentó en 13.990 habitantes. Aumentó en ese número, equivalente a un 280%. O sea, ya llegaban a 500.000 de judíos viviendo en Palestina en el año 1940, o sea, en la década esta del auge del nazismo en Europa. Por eso tenemos la necesidad de volver al tema este. El hombre va haciendo su propia historia, pero ¿qué pasa? Dios interviene en la historia humana para llevar a cabo sus planes. El hombre va haciendo su historia, pero en medio de la historia que va haciendo el hombre, Dios interviene y lleva a cabo sus planes, y esas intervenciones son imperceptibles para la gente que vive en esa época. Pero cuando se mira en retrospectiva hacia atrás, 80 o 100 años atrás, se puede demostrar, aquí Dios intervino. Este aumento de la población judía fue porque Dios quiso que ocurriera así para llevar a cabo el plan del retorno del pueblo judío a su tierra.
Hitler ignoraba la profecía de Ezequiel 37, donde se anunciaba que de las cenizas del holocausto que él provocó nacería el Estado de Israel. Comenzaría el proceso del retorno de Israel a su tierra. Hitler ignoraba esto. Ya vimos aquí Ezequiel 37. ¿Cuál fue la visión que tuvo Ezequiel? Un valle de huesos secos. ¿Y qué le dijo Dios al profeta? Estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Pero ahora yo les digo, ahora es que los voy a traer para Israel. ¿Maravilloso? Alabamos al Rey desde el principio del culto. Al Rey de Reyes, al Rey que viene. Así, cuando estaban totalmente destruidos, cuando ya ellos habían perdido la esperanza, todos los años ellos decían, el próximo año en Jerusalén. Pero aquí perdieron toda la esperanza. 6 millones de muertos judíos en el holocausto, formando pilas de huesos y cenizas. Literalmente, como vio Ezequiel en la revelación del valle. Huesos secos, pereció nuestra esperanza. Ahí Dios le dice, ahora vuelven. ¿Qué pasó? Eso fue, la guerra terminó en 1945. Ese holocausto acabó ahí, en el 45. ¿Qué pasó en el 48? Surge el Estado de Israel. ¿Qué cosa extraordinaria? ¿Profético? Claro que profético, indudablemente profético. En el 45 decían, pereció nuestra esperanza. En el 48 declara su independencia el Estado de Israel por un decreto de las Naciones Unidas. Dios había dicho por Ezequiel, ahora es que yo los voy a traer. Ahora es que los voy a traer a los montes de Israel. Bendito sea su nombre. Y todo esto pues ha tenido este proceso del crecimiento. Hitler no sabía eso. Pero Dios interviene en la historia. Hitler quería, los que vieron, los que pudieron ver la película que les mandé, Hitler tenía el plan de el imperio de 1000 años. Un imperio de 1000 años que duró 12. Nada más. Pero ese era su propósito. Ese era su plan. Pero Dios tenía otro plan. La solución final es el tema del que les mandé por el video. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos vieron la solución final? ¿No te salió? La solución final. ¿Quién puede decirme así en breves palabras qué es la solución final? Ajá. La película que les envié trata, es algo histórico. Hitler le dio la orden a 15 de sus hombres, los sacó de los lugares donde estaban diferentes servicios que estaban haciendo al Estado y les mandó que se reunieran en una casa en las afueras de Berlín, en Wannsee, para que tomaran el acuerdo de darle la solución al problema judío. Tenían más de 10 millones de judíos en el gobierno alemán y había que darle una solución. A eso, la solución final. Y el acuerdo fue el exterminio total, la erradicación completa de los judíos en todo el territorio que dominara Alemania, desde Francia hasta Rusia. Todos tenían que ser no evacuados. La palabra era evacuación. Pero hay un militar ahí que dice, bueno, ¿qué cosa es evacuación? Es matarlos, porque yo allá en Riga, uno de los militares reunidos dice, yo en Riga he matado 20.000 judíos y los he enterrado en una zanja. ¿Eso es la evacuación? Dice, definamos las palabras, ¿esto es la evacuación? Porque no todos estuvieron de acuerdo en esa reunión, no todos estuvieron de acuerdo en ese exterminio. Pero, que no solo eran militares, sino que había ministros. El ministro de Relaciones Exteriores, había civiles también, y los civiles principalmente no estaban de acuerdo con eso. Entonces, pero al final se impuso, los militares eran todos de las SS, esa élite militar especial de los nazis, y se impuso esa orden que era de Hitler. Eso fue un acuerdo ahí forzado. Y se determinó el exterminio absoluto. No era evacuación, no era mandarlos para aquí y para allá, de matarlos. A todos los judíos, matarlos. Ese era el plan, ¿verdad?
Ese era el plan de Hitler, ese era el proyecto del reino, el imperio de 1000 años. Pero, ¿qué dice el Salmo? Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El plan de Jehová que comenzó desde el principio, con el llamamiento de Abraham, con Israel, permanecerá. Hitler tenía su plan, pero estaba nada más que siendo un peón, un ejecutor de lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? En la segunda mitad del siglo XIX nosotros vimos el mapa ideológico del mundo judío estaba fuertemente dividido. De un lado estaba Europa Oriental y Rusia, del otro Europa Occidental. ¿Qué división era la que había aquí del mundo judío, de lo que lo pensaban los judíos? Ok, correcto. Tus alumnos recuerdan bien. En la parte oriental eran partidarios del sionismo y la parte occidental partidarios de la asimilación. Todos estos judíos vivían bien, estaban cómodos. Cuando Teodoro Herzl, ¿recuerda que estudiamos eso? Cuando Teodoro Herzl publicó su libro El Estado Judío, hubo uno de los judíos que tenía un periódico allí en Viena que le dio un título o un nombre a Teodoro Herzl. ¿Cómo le puso? El Rey de Sion. Y cuando Teodoro Herzl entraba en un salón de reunión de la sociedad, ellos pertenecían a la alta sociedad de judíos de su época, se tocaban y decían, acaba de entrar su majestad, burlándose de él. Decían, ¿qué tenemos que ir a hacer nosotros a Palestina? Vivimos muy bien aquí, tenemos éxitos. Eran abogados, dueños de clínicas, dueños de periódicos, eran políticos prominentes, estaban bien. Los judíos occidentales de Europa estaban bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Ah, mira eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahí? Pero es que a Dios no se le puede atravesar nadie, ni su pueblo se le puede atravesar en su plan. Dios tenía el plan. Dios estaba llevando a cabo un proyecto de que los judíos regresaran a Palestina para establecer el Estado de Israel, para que Israel resurgiera como nación y dar cumplimiento al tercer proyecto, que era el retorno de Israel a su tierra y el advenimiento del Mesías. Y ellos estaban atravesados. Ellos no querían hacer eso. Los judíos orientales, sí, recuerdan, 7.000 judíos rusos salieron huyendo y se fueron a Palestina cuando mataron al zar. Pero los judíos de Europa, que eran los más numerosos de la parte occidental y los más preparados, no querían ir. Entonces, ¿qué aparece Hitler? ¿Ve? Por eso yo les decía, ¿por qué comienzan los problemas? Las cosas pudieran haber sido diferentes, ¿no? Si todos estos judíos de Europa Occidental se aunan, se juntan, se esfuerzan en ayudar a Teodoro Herzl en su proyecto y dicen, sí, vamos para Palestina, vamos todos para allá. ¿Hubiera venido Hitler? ¿Hubiera habido necesidad de esto? Claro, vamos, las profecías, déjame como digo, las profecías no son designios, las profecías son anuncios. No ocurrió porque estaba profetizado. Estaba profetizado para que cuando ocurriera, nosotros supiéramos que era el cumplimiento profético. Bueno, vamos a apartarnos de ese tema porque ese tema nos va a desviar del tema de la clase. Pero estaban ellos atravesados, estaban ellos impidiendo el proyecto, el plan de Dios, y por eso viene Hitler. ¿Y qué resultado tiene? Que la población judía aumenta a 488.600, casi medio millón. Se fundaron docenas de ciudades y pueblos y se establecieron centenares de granjas colectivas agrícolas llamados kibbutz y de cooperativas. Mira, aquí tengo algunas imágenes que saqué de aquel tiempo. Los cubanos, que la mayor parte somos cubanos que estamos aquí. Fidel Castro no fue el inventor de las granjas. Usted sabe que Fidel Castro inventó las granjas agrícolas, las cooperativas. Él no fue el inventor de eso.
Él copió de los judíos. Quienes inventaron eso en Israel fueron los judíos. Las granjas colectivas todavía existen hoy. Esas granjas colectivas, todo el mundo vivía en un barracón y trabajaban la tierra, pero todos vivían en un barracón y tenían un comedor común donde todo el mundo comía, algo parecido a lo que quiso hacer Fidel en Cuba. Pero que Fidel se equivocó porque los cubanos no éramos judíos. No estábamos luchando por una tierra, por una patria. Esa gente hicieron eso porque estaban dando la vida por el establecimiento de su tierra, de su país. Estaban rescatando la tierra para que Israel volviera a existir. Nosotros los cubanos estábamos en eso. Y ese plan no había en Cuba. Pero ellos fueron los que idearon eso y les dio tan buen resultado que todavía lo tienen. Todavía existen los kibutz actualmente. Esta es otra imagen. Esto ya es más moderno. Se organizó un gobierno provisional judío. Obviamente, ya eran 500,000. Ya tenían necesidad de tener un gobierno. No estaban reconocidos todavía, no eran un país, pero ellos ya estaban organizándose, preparando las condiciones. Que se llamó el Yishub. Fue el gobierno provisional primero que tuvieron los judíos ahí en Palestina. Se fundó el ejército defensor del pueblo judío, llamado el Haganá. Se creó una organización que después llegaría a ser la agencia secreta de espionaje israelí, la más famosa que la CIA, que se llamó el Mossad. Y aparece otro judío, que se llamó David Ben Gurión. De él dice la enciclopedia en carta. Ben Gurión, cuyo apellido real era Gruen, nació en Plonsk, Rusia, el 16 de octubre de 1886, hijo de un abogado que era activista sionista. Con unos 14 años fundó una sociedad juvenil sionista, con 14 años de edad. Son personajes que intervienen en la historia como instrumentos de Dios. Político israelí y llegó a ser primer ministro de Israel después que ya fue reconocido en 2 periodos. Dedicó su vida al establecimiento de una patria judía en Palestina y se le considera el padre del país. Ahora, el 17 de mayo de 1939, faltaban menos de 4 meses para que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Ocurre algo realmente trágico para los judíos. El pueblo de Israel tiene que lograr, tener sus logros con un enorme sacrificio. Los judíos son traicionados por los ingleses. A estos que le habían prometido una tierra, los traicionan. Está a punto de comenzar la guerra. El mundo árabe es vital para los ingleses. Casi todas las industrias y la maquinaria de guerra trabaja con petróleo. Los árabes son los dueños del petróleo. No podían buscarse la enemistad de los árabes al tener que enfrentarse en una guerra con Alemania, los ingleses. Y con el fin de apaciguar a los árabes que están protestando por la inmigración judía, pues traicionan a los judíos. Esa es su elección. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico cambió la política que venía realizando en el tema de Palestina en un intento de apaciguar el mundo árabe. El libro blanco, del 17 de mayo de 1939, daba por terminado el compromiso británico con el sionismo. El libro blanco prometía que Palestina se convertiría en un estado árabe con una minoría judía limitada al 30% de la población. Plan británico. Pero Dios tiene otro plan. Se reduciría la inmigración judía y se limitaría el derecho de los judíos a tener propiedades en Palestina a unas pocas áreas. Para los judíos, esto era una amarga traición de la Declaración Balfour. El 1 de septiembre de 1939, los aviones alemanes comenzaron el bombardeo de Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este es uno de los efectos de los bombardeos sobre Polonia. A pesar de su conflicto con Gran Bretaña, los judíos palestinos decidieron unirse con los ingleses en contra de los nazis, obviamente. En esta época, David Ben Gurión declaró esto, miren esto: lucharemos en contra del libro blanco
como si no hubiera ninguna guerra. ¿Qué decisión es esa más tremenda? ¿De qué manera lucharon contra el libro blanco? Porque no fue solamente palabra, retórica. Ellos emprendieron una acción. Hicieron un plan para luchar contra el libro blanco. ¿Cuál fue? La inmigración ilegal. Si no nos dejan entrar a Palestina los judíos, vamos a empezar entonces un proyecto de barcos ilegales para que entren judíos a Palestina ilegalmente, al territorio que era de Inglaterra. Palestina en ese tiempo estaba bajo el mandato británico. Y esa fue la lucha de ellos contra el libro blanco, la inmigración ilegal, siempre cumpliéndose, recuerden, el proyecto de Dios, que aumentara la población judía. Y lucharemos en la guerra como si no hubiera ningún libro blanco. Fue lo otro que dijo Ben Gurión. Bueno, también lucharemos en la guerra como si no hubiera ningún libro blanco. ¿Qué hicieron? Y así lo hicieron. Más de 1.300 soldados judíos del Haganá se alistaron en el ejército británico para pelear contra Alemania. ¿Y saben qué resultó de ahí? Los mejores oficiales preparados, entrenados por una potencia mundial que tuvo Israel para cuando se constituyó su ejército como nación. Ambas cosas las aprovecharon. Lucharemos contra el libro blanco con la inmigración ilegal. Lucharemos en la guerra como si no hubiera libro blanco. Y estos 1.300 soldados se convirtieron en expertos militares para cuando Israel surgió como nación, tuvieran ya su gente preparada para tener un ejército. ¿Bien? Son cumplimientos de los planes de Dios. Todo esto corresponde a un pasado de casi un siglo. Y por eso podemos colocar la ficha profética en el evento histórico. Nada de esto, para quienes lo vivieron, pudieron entender, pudieron saber qué estaba pasando. Ahora, al nosotros mirarlos en retrospectiva hacia atrás, o sea, 80 años, 100 años atrás, nos damos cuenta de los detalles, cómo Dios va obrando. ¿Es así? Las profecías se cumplen en largos plazos de tiempo. Todo un siglo, de que empezó el movimiento sionista con los dos ancianitos rabinos, al establecimiento del Estado de Israel pasaron 100 años. Todos los que se vieron involucrados en ese proyecto no entendieron. Ahora nosotros lo entendemos, lo que estaba pasando. ¿Es así o no es así? Pues bueno, ahora mismo siguen ocurriendo cosas. ¿Qué está pasando ahora en este momento? No lo entendemos lo que está pasando. No sabemos a ciencia cierta cuál es el proyecto profético. Pero ahora están pasando cosas, ¿no es así? Las estamos viviendo. Los que estén después de nosotros 80 o 100 años van a entenderlo, porque va a verse el resultado. Ahora nosotros no lo entendemos, pero Israel, el reloj profético de Dios, está totalmente involucrado en lo que está pasando ahora. Eso no es. Están pasando cosas. Israel está involucrado en las cosas que están pasando ahora mismo. También Rusia y Ucrania están involucradas en lo que está pasando. ¿Por qué está pasando? ¿En qué va a parar esto? Nosotros no podemos saberlo, lo estamos viviendo. Quienes vivan de aquí a 100 años, mira, esto pasó porque este fue el proyecto de Dios. Pero algo nos debe interesar. Nosotros no podemos saber lo que está pasando ni queremos averiguarlo, porque ya es hacer profecía de la profecía y esa no es nuestra misión. Pero sí tenemos que estar conscientes de que están ocurriendo cosas en cumplimiento del plan de Dios, porque de aquí hacia atrás pasó todo esto y los detalles que vemos es en cumplimiento de lo que Dios quiere. Lo que está pasando ahora también es eso y nosotros estamos a la expectativa. Como Cristo dijo, que estemos mirando, despiertos, como cuando la higuera echa las hojas y sabemos que está cerca el verano, así también cuando ocurran estas cosas sepan que está cerca. Bueno, este es el mapa. Voy a hacer una pregunta y quisiera que levantaran la mano. ¿Cuántos, después que estamos estudiando estas clases, cuántos ya han leído con la intención de estudiar la profecía Ezequiel 38 y 39? No que lo han leído un año bíblico, que lo han leído, estos dos capítulos los han leído con el fin de vincularlos a la profecía. ¿Quién levantó por ahí la mano? Xiomara. Nada más que Xiomara. ¿Qué por ciento representa Xiomara aquí en este grupo? No, leerlo con la intención
de ver qué dice ahí, porque estamos hablando de esto casi que desde el principio de las clases. 38 y 39. Es la invasión de Magog a Israel. Por eso es que esto está actualmente. Yo les sugiero, no voy a decir que les pido siquiera, les sugiero que lean estos dos capítulos para que ustedes puedan entender las cosas que hablamos aquí. Porque si nosotros no tenemos conocimiento de lo que dice ese texto, en cualquier versión, en la Reina Valera, la versión popular, en la Nueva Traducción Viviente, en cualquier versión, lean esos dos capítulos para que ustedes puedan comprender qué estamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué estos capítulos son importantes? Este es el mapa que nos encontramos en cualquier página web que trate sobre la invasión de Magog a Israel. El mapa, que este mapa yo lo encontré ahí y ustedes también se lo pueden encontrar en internet. Aquí está Ucrania y Rusia. ¿Ven por qué queremos que se fijen en esto? Estas flechas amarillas representan, o naranjas, representan los países que invaden a Israel en esta coalición. Ahí en ese capítulo habla, palabra por palabra, menciona a Magog, la tierra de Magog, como el origen de la invasión final contra Israel. Esta cosita roja que está aquí, ¿qué cosa es la cosita roja? Israel, esa minúscula cosa es Israel. Se anuncia en esa profecía una invasión al fin de los tiempos contra Israel. Y se menciona nombre por nombre. Magog y sus aliados fulano, 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 fulano. Ahora, cuando uno va y todos esos nombres que correspondían a aquella época, los ubicamos en la geografía moderna, esos nombres, Magog, está entre Ucrania y Rusia. Persia es Irán. Sudán es Lut, el norte de Sudán. Libia es Fut. Togarma, Mesed, Tubal, todos pertenecen a Turquía actualmente. O sea, esos nombres que da ahí, la profecía de aquella época corresponden en esta época a esos países. Por eso es que publican esta página, este mapa, de dónde viene la invasión final contra Israel. Ya es la invasión del final de los tiempos, el último ataque que va a recibir Israel. Y nosotros estamos mirando que eso va a camino a cumplirse, porque Israel está buscándose cada vez más enemigos, y más protestas, y más gente queriendo destruir Israel, y más odio. Uno se da cuenta de que eso está pasando así, que vamos camino de eso. A Israel no lo ama casi nadie, muy poca gente lo ama, la mayor parte de la gente lo odia. Ahora mismo ustedes no escucharon la noticia del muchacho estudiante de la Universidad de Columbia que está preso aquí en Estados Unidos. Los que están atrás de la noticia se habrán visto eso. Porque públicamente se declaró aliado de Hamas aquí en Estados Unidos. Un estudiante aquí, un estudiante del Líbano. Entonces, hay protestas ya en las universidades en Nueva York, entonces, porque está preso ese muchacho. Porque hay gente que odia a Israel, que no lo ama. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo me he encontrado algunos datos interesantes. Por ejemplo, miren, estos datos interesantes para ubicarnos en lo que está pasando. No sabemos en qué va a parar, pero ¿qué está pasando? Aquí dice que Heródoto vivió entre los años 484 al 425 a.C., fue un historiador griego. A esta gente que vivía aquí en aquella época, fíjense, 484 al 425 a.C., él los bautizó. Heródoto los bautizó con el nombre de Escita y los sitúa al norte del Mar Negro. Este historiador griego, casi 500 años antes de Cristo, habló de estos habitantes del norte del Mar Negro y les llamó escitas. Ahora bien, vamos a ver aquí en el mapa. Este es el Mar Negro y este es el norte del Mar Negro. ¿Qué territorio corresponde? A Rusia y Ucrania. O sea, los escitas vivían aquí. Ahora, estos escitas son las mismas gentes del cual habla Ezequiel, Magog. Y algo curioso, Ezequiel vivió entre los años 621 y 571 a.C.
si comparamos la fecha de la vida de Ezequiel con la época en que vivió Heródoto, ¿qué encontramos? No son contemporáneos, pero son cercanos en el tiempo. O sea que Ezequiel está hablando de la misma gente de la cual habla Heródoto en su historia. Y Heródoto habló de esa historia porque en la parte norte del Mar Negro había una fuerte comunidad griega con la cual tenían comercio, y el mismo Heródoto visitó ese lugar y por eso escribió sobre los escitas. ¿Vamos mirando? O sea, que esto era una población que realmente existía, un reino que existía en la época histórica apropiada. Heródoto nació 87 años después de que muriera Ezequiel. O sea, vivieron la misma época y hablaron de la misma gente. Miren cómo esta historia tan antigua está vinculada con nosotros ahora. Tiene que ver con nosotros y lo que está pasando con Ucrania y Rusia en este momento. Ahora bien, en el siglo VI a.C., que es el siglo de Ezequiel, los escitas eran un imperio en cierne. ¿Ven? Aquí tenemos el Mar Negro, el Mar Caspio, y este es el territorio que ocupan los escitas. Estas flechas rojas son los pueblos que ellos expulsaron. Las flechas amarillas son las invasiones que enviaron los escitas tratando de conquistar territorios. En la época de Ezequiel, Magog, los escitas ya estaban enviando invasiones hasta Egipto. Cuando él escribe de esa gente, los conocía y sabía sus intenciones. Ya en esta época no existe Israel. Israel está deportado en Babilonia. Ezequiel pronuncia sus profecías desde Babilonia. Entonces, está diciendo que de esa región de los escitas, que ya están invadiendo, que ellos los conocen, que están expandiéndose, va a venir esa guerra contra Israel. Pero ya Israel no existe ahí, en ese territorio. Cuando ellos pasan, Israel existía aquí, en Palestina, pero cuando ellos envían esta invasión a Egipto, ya Israel no está ahí. Eso está bajo el poder de los babilonios. Aquí está Ucrania y aquí está Rusia. ¿Tiene que ver con la Ucrania moderna y Rusia moderna? Actualmente están ahí. Los escitas en el 170 a.C. formaban un gran imperio. Este es otro mapa que encontré de ellos. Se extendían desde Europa hasta las estepas del Asia. Todo este territorio, los escitas llegaron a ser un gran imperio. ¿Dónde está ahí Ucrania y Rusia? Bueno, este es el Mar Caspio, este es el Mar Negro, aquí está Ucrania y aquí está Rusia. ¿Estamos? Hay otro dato interesante, y es que Pablo, entre los años 60 al 62 después de Cristo, menciona a los escitas en Colosenses 3:11. O sea, aún después de Cristo, Pablo escribió la epístola a los Colosenses entre el año 60 y el 62. Pablo escribe así: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. O sea, esta es la traducción o la revisión de 1909 de la Reina Valera. Si lo leen en el 60 ya no va a decir escita, pero si la leen en la de 1909 sí dice escita. O sea, Pablo hace mención de esta gente en su época, quiere decir que todavía en la época de Pablo existía este reino. Ahora, la clave de esto es que las profecías de Ezequiel 38 y 39 sobre la invasión de Magog o los escitas y sus aliados contra Israel nunca se han cumplido. Las profecías de Dios se cumplen. Y esta profecía nunca se ha cumplido. Esta invasión contra Israel del norte, de los escitas, de lo que hoy es Rusia y Ucrania, nunca se han cumplido. Bueno, ya cuando comenzó esta guerra y esta situación de Rusia y Ucrania, déjame ver si aquí está en el mapa más adelante. Bueno, aquí está. La situación que hay actual, este es un mapa de ahora.
de Rusia y Ucrania, cuando comenzó la guerra. ¿Por qué empezó la guerra? ¿Ustedes saben por qué empezó esta guerra? A ver cómo es. Estás por allá, a ver. Sí, Ucrania quería que volvieran la OTAN, que la OTAN estuviera, entonces a Rusia no le convenía que ellos estuvieran en ese convenio. Ok. El presidente de Ucrania es un judío. Entonces él, Zelensky, es judío. Él logró políticamente un apoyo del país, de los ucranianos, porque él no puede hacer eso él solo, de los ucranianos, para separarse de Rusia. Porque el hecho es de que Ucrania siempre ha sido parte de Rusia o ha estado directamente vinculada a Rusia, ¿no? Bueno, en la época de los zares, Ucrania pertenecía al Imperio Ruso. Y en la época de la Unión Soviética, Ucrania era una de las repúblicas socialistas soviéticas. O sea, siempre, después que se cayó el comunismo y se desintegró la Unión Soviética, todos estos países que pertenecían a la Unión Soviética se separaron y formaron su independencia. Entonces los ucranianos siguieron siendo socialistas y siguieron siendo de la línea esta favorable a Rusia y a Putin. Pero que este presidente, que ahora es judío, tiene la intención y logra el apoyo en Ucrania de separarse de Rusia, no seguir siendo satélite de Rusia y vincularse a la Europa Occidental y a la OTAN, que la OTAN es la Organización Militar de Occidente. Eso no le gustó a Putin y dijo, no, esto no puede ser. No puede ser que Ucrania se convierta en parte de la OTAN porque van a ponerme los misiles de la OTAN en la misma frontera. Y entonces que Putin desata la guerra contra Ucrania para evitar que se desvincule de su eje y que se convierta en un miembro de la OTAN. Y esa es la causa de la guerra. Cuando esto empezó, yo dije, y todavía sigo diciendo, que si Ucrania se separa de Rusia, esto no dura mucho tiempo. Porque realmente la profecía de Ezequiel 38 y 39 anuncia que Ucrania y Rusia forman Magog, los antiguos escitas, y ellos son los invasores de Israel en el último tiempo. Esto aquí, lo que señala el mapa esta es Rusia, lo rojo, Ucrania es lo amarillo. Este territorio aquí, Crimea, fue la anexión que hizo Rusia de Ucrania en el 2014. Y esta zona, que está más anaranjada, es la anexión del 2022. Ahora, el acuerdo que quiere Trump, el presidente Trump, al que lleguen Rusia y Ucrania, es que Ucrania se conforme con perder esos territorios para que se acabe la guerra. ¿Qué va a pasar? No sabemos lo que va a pasar. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Estamos viviendo los tiempos proféticos, pero los estamos viviendo y no nos damos cuenta de lo que va a pasar, ni podemos predecir lo que va a pasar, pero lo que está pasando tiene que ver con la profecía. Eso es lo que nos alienta. Lo que está pasando en Ucrania y Rusia tiene que ver con Ezequiel 38 y 39, y nosotros estamos a la expectativa de lo que pueda pasar, aunque se enteren lo que pasó nuestros bisnietos, tataranietos de aquí a un siglo. Pero nosotros que estamos viviendo el momento, estamos alegres, gozosos, felices de que el plan de Dios se está cumpliendo. Se está llevando a cabo porque todos los signos que hay en el escenario político están dando estas señales de que el plan de Dios se está cumpliendo. Él reciba la honra en mi deseo.